Hoy estoy aquí con mi amigo Jason con una historia muy interesante Ok. relacionada con los idiomas. Jason, ¿qué nos puedes decir de tu viaje con los idiomas? Hola, buenos días. Mi viaje con las idiomas, yo diría, quiero decir, quizás no normal, pero también quiero decir que hay demasiado gente iguales. Primeramente, discúlpame si de vez en cuando hablo un poco en francés. Estoy acostumbrado de hablar en francés más que en español. Entonces, he comenzado como estudiante normal en el colegio aquí en Trinidad, primeramente en Woodbrook Government Secondary y después en St. George's College. Después he hecho mis estudios en la Universidad de Tours en Francia y después hizo mi máster mi maestra en la Universidad de Poitiers, también en Francia. ¿Qué tal esta experiencia? Cuando estaba en Francia, originalmente quería quedarme en Europa, pero he encontrado mi novia y ahora mi esposa, y ella es trinitaria. Como consecuencia, he tomado la decisión de mudarme aquí en Trinidad, y he visto que yo podía continuar a hacer el mismo trabajo aquí en Trinidad y quizás sería más importante para mí estar aquí que estar en Europa. Y tienes un trabajo muy interesante. Normalmente hablamos con los intérpretes. En tu Sí, caso, claro que puedes hacer interpretaciones, especialmente en francés, que es el idioma principal que usas, sí, pero eres traductor profesional y tienes una compañía de traducción también. eso. Hace casi 15 años he comenzado como traductor en freelance. Entonces, principalmente de, de de francés hacia inglés y del español hacia inglés, principalmente para textos, digamos, jurídicos, como contratos, cosas así. Pero hace un año, este mes, he tomado la decisión de abrir una empresa de traducción porque he visto que hay utilidad de promover este tipo de servicio aquí en Trinidad, pero también en el Caribe. Sí, ¿y cómo se llama tu empresa? Dinos Entonces, un poco de tu empresa en general. ok, entonces mi empresa se llama Jabey Language Services Limited. Um, Te digo un pequeño secreto. Entonces, el nombre Jabey es, una palabra que he creado un poco, digamos. Entonces, una abeille es una abeja, bee en inglés. La primera letra J es la primera letra de mi nombre, Jason, y abeille en bee en inglés es la primera letra de mi nombre de mi nombre de familia. Entonces, es un poco una palabra que he creado. Ah, muy interesante. ¿Y ustedes trabajan en tu empresa principalmente con cuál idiomas? Hay dos tipos de trabajo concernando la traducción, es decir, internamente trabajamos con textos jurídicos, pero medicales y algunos textos farmacéuticos también, um, principalmente desde francés hacia inglés, desde español hacia inglés, desde portugués hacia inglés, pero trabajamos también con traductores freelance también.
quienes son externos de mi empresa para trabajar sobre textos utilizando otros pares de lenguas. No estoy seguro cómo se dice language pair en español, pero ¿qué quiero decir? Es que cuando uno trabaja con la traducción, algunas veces la gente piensa que, por ejemplo, yo, como hablo en francés, que yo soy bastante calificado para hacer traducciones de francés hacia inglés y de inglés hacia francés, pero en realidad son dos pares de idiomas diferentes. Ah, y hablando de idiomas diferentes, no solamente son idiomas diferentes, pero también la interpretación es diferente a la traducción. Entonces, para las personas que Claro. no saben, explícanos qué es la diferencia entre interpretar y traducir. Tienes razón. Pienso que la población en general normalmente se puede confundir los dos. Cuando yo digo a gente que soy traductor, algunas veces alguien puede preguntarme, ¿puedes traducir cuando voy a viajar con mi amigo? Puedes traducir para nosotros. Y entonces la interpretación solo se trata con la voz, la palabra cuando la gente se habla. Al contrario, la traducción se trata específicamente con el texto escrito. Entonces, aquí principalmente trabajamos con textos escritos como un contrato y hay estudios diferentes que uno se hace para ser traductor. Um, Hay otros estudios que se hace si uno quiere ser intérprete. Tú has vivido el sueño de muchas personas porque entrenaste en Francia, ¿no? Entrenaste en Europa. Sí, ¿Cuáles son algunas diferencias que ves en términos del mercado, en términos también de la forma de entrenar sí. para ser traductor en Francia y en Trinidad y Tobago? La manera de ver los idiomas es muy diferente en Europa, generalmente, en comparación con el Caribe. No solo Trinidad y Tobago, pero el Caribe. Quiero decir que en Europa generalmente se ve la importancia de idiomas. Quizás la razón es que hay tantos países donde se habla idiomas diferentes, quienes son tan cercas, pero un hombre, un estudiante, por ejemplo, es normal de ver un estudiante allá en Francia, por ejemplo, donde se habla francés, español, inglés, portugués, alemán. Um, en contrario, aquí en Trinidad, pero en el Caribe también, um, yo, por ejemplo, si yo digo a alguien que yo hablo en francés y español, normalmente la respuesta o la pregunta es, entonces estás, estás trabajando como profesor o qué. Entonces pienso que aquí la gente no ve las idiomas y la importancia de la misma manera que la gente en Europa. Pero recientemente estamos comenzando a ver cómo puede servir los idiomas, especialmente después de 2020 con COVID-19. Entonces,
espero que una empresa como Jabey puede ayudar a mostrar que las idiomas pueden servir para muchas cosas aquí mismo en el Caribe. Y en términos del trabajo que ustedes están observando en el mercado local, ¿Sí? hay mucho trabajo, hay muchas empresas que necesitan tus servicios de traducción para En- sus documentos, sus procesos. la verdad es que en este momento trabajamos mucho más con clientes, digamos, internacionales. Entonces, los Estados Unidos, América Latina, Europa, Asia, algunas veces. Um, y pienso que, como he dicho, las empresas aquí en Trinidad, o sea, las empresas pequeñas como las empresas medias o más grandes, necesitan ver la utilidad de trabajar con otros idiomas. Por ejemplo, si vendes productos de madera, no sé, y en este momento estás exportando hacia Barbados, Jamaica, ¿por qué no puedes exportar tus productos iguales a Venezuela, que es nuestro vecino? Necesitan ver que con la ayuda de las idiomas pueden, pueden hacer mucho más de negocios, de ventas, de comercio. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Pero una buena cosa es que hoy en día sí estoy viendo como más mensajes bilingües, podemos decir. Por Sí, ejemplo, cuando hay programas de televisión, de vez en cuando ellos tienen un mensaje en inglés, pero con la traducción al español, particularmente para la comunidad de venezolanos que viven hoy en día en Trinidad y Tobago. claro. Entonces, sí estoy viendo un pequeño progreso en términos de este empuje para hacer la sociedad más abierta en este sentido. Y quisiera añadir que iniciativas con la tuya, hacer este tipo de programa, puede servir, puede ayudar a enseñar a la gente que hay utilización de trabajar con las idiomas. Sirve hablar en español o hablar en francés o hablar en portugués, alemán. Sirve para hacer estudios utilizando las idiomas. Por ejemplo, si quieres ser un doctor, sirve de trabajar también con las idiomas. No sé si te recuerdas cuando el gobierno trinitario quería trabajar con enfermas de Cuba. Sí, con las enfermeras de Cuba, sí, lo recuerdo, sí. Entonces, son gente que trabaja con estudios médicos, pero con las idiomas también. Entonces, pienso que con iniciativas con la tuya, ayuda a la gente ver que sirve las idiomas. Eso, Mencionaste también durante nuestras conversaciones que tu compañía vende uno de los programas de traducción más importantes del mundo, claro. ¿no? Eh, En- un poco sí, dime. sobre eso, por favor. Trabajamos con una empresa que se llama RWS Trados. Entonces, Trados es un programa de ordenador especialmente para la traducción y es la empresa la más grande del mundo. Y quería una empresa que se sitúa aquí en el Caribe
para vender sus productos a traductores, empresas, instituciones, pero especialmente aquí en el Caribe. Entonces, he ido a Miami hace 2 años y allá he encontrado con gente de Trados y después comenzamos a trabajar con ellos para vender sus productos, pero también para mostrar a traductores o a empresas el futuro concernando la traducción, concernando la inteligencia artificial y cómo se utiliza en términos de idiomas, en términos de traducción. ¿Qué ves para el futuro de la traducción? Y no solamente la traducción, pero todas las profesiones que tienen que ver con los idiomas acá en Trinidad y Tobago. Pienso no solamente para Trinidad y Tobago, pero para el Caribe en general. La cosa más popular, digamos, en este momento es la inteligencia artificial. Concernando los idiomas, concernando la traducción, es igual, es la misma cosa. Yo veo que el futuro para la región, tenemos una gran posibilidad de avanzar, de ganar en comparación con otras regiones. Pero es necesario hoy y las próximas 3 años, no sé, hacer más de estudios que se informa más sobre la inteligencia artificial, cómo se utiliza y cómo utilizar para hacer más de trabajo, cómo para ser más productivo, para ganar más para ti y para tus empresas también. ¿Qué consejos entonces, qué consejos tienes para las personas que están pensando quizás en abrir sus propias empresas, quizás relacionado con la traducción o con los idiomas, particularmente para las personas que quieren empresas? Viajar. Para mis estudios, he hecho mis estudios en Francia, he hecho como 6 meses en la Universidad de Navarra, en Pamplona, y el hecho de ver el mundo, de ver otras culturas, de ver otras ideologías, pienso que me ayuda hoy como yo voy mi empresa, cómo yo voy los idiomas, cómo voy la utilidad de los idiomas. Entonces, si quieres abrir una empresa, por ejemplo, de traducción, es necesario ver el mundo, ver cómo... otra vez, por ejemplo, he trabajado en una agencia de traducción en Francia durante 1 año más o menos. Y eso me ayuda en ver cómo funciona una agencia, una empresa de traducción aquí en Trinidad. Pero me ayuda también el hecho de ser caribeño, de entender la cultura caribeña. Entonces, viajar, pero también es importante hacer las relaciones con la mayoría de gente, con tanta gente que posible.